quiero decir cuatro cosas antes de comenzar. Primero, yo en la primera parte me referí al tema de la mujer. Dos compañeras me hicieron la observación que se entendió como una cierta suerte de desdén cuando planteé que me iba a referir solamente a la condición de hombre. Lo hice expresamente a propósito de señalar que antes del 73 en el vocablo, en el lenguaje cotidiano nuestro, no estaba incorporado este recargo de hombre y mujer. Lo dije en ese contexto, para que no se malentienda, muy por el contrario, soy un profundo defensor de los derechos de la mujer. Pero lo dije en ese contexto y lo puse además como ejemplo que la sociedad ateniense, el trabajador sí que era desdeñado, al punto que era el esclavo. Eso es lo primero. Lo segundo, acerca de los ochenteros, bueno, soy un profundo, y además que yo lucho en el tema de la previsión, soy uno de los voceros del movimiento de la AFP y luchamos porque los trabajadores tengamos un buen sistema previsional. Y cuando puse el ejemplo que la gente vive 82, 85 años y ya andan caminando por las calles de Santiago, no lo dije con un efecto denotativo. Digo que esa es una virtud y una consecuencia de la tecnología, de la ciencia médica, que ha permitido que el hombre hoy día, y puse el ejemplo que en el año 50 las perspectivas de vida, la expectativa era 50, 56, 54 años, para que siga. Lo último, también me vieron ahí unos carteles de la gente que quiere Noma FP al final. Y la última cosa, y con esto parto, acerca de la mirada fatalista de la historia. Los trabajadores y trabajadoras, y voy a hablar con los trabajadores y trabajadoras primero, porque son, a mi modo de ver, el motor de la historia, siguen siendo el motor de la historia. No hay otro sujeto, aquí quiero ser tajante para la provocación, creo que no hay otro sujeto colectivo de derecho tan importante como el sindicato. Si mañana se llama de otra forma, no sé, pero hoy día es el sindicato. La única institución que logra cobijar bajo su institucionalidad los intereses de todos quienes venden la fuerza de trabajo. A diferencia incluso del partido, que el partido tiene un proyecto mucho más profundo. El sindicato es la herramienta jurídica que hace posible la existencia de ser sujeto colectivo de derecho, portador de ciertos derechos, inalienable. Y si esa institución decrece, se torna incapaz de defender estos derechos. Pero dicho eso, cuando uno hace un análisis del diagnóstico o diagnostica el movimiento sindical y la forma de organización del trabajo, puede llegar a la conclusión y tener una mirada fatalista de la historia. Decir, bueno, aquí no hay alternativa, el capitalismo no triunfó y en consecuencia aquí lo único que cabe es resignarse. Y si alguien se resigna, entonces es mucho más fácil que le pongan rápidamente las cadenas en las muñecas y pasa a ser parte de esta suerte de asalariado moderno, esclavo asalariado moderno, alienado totalmente. Yo, muy por el contrario, tengo una perspectiva tampoco exitista, ojo, pero tengo una perspectiva mucho más de mayor confianza en que la humanidad va a ser capaz de poder, en el corto plazo, superar aspectos importantes de esta sociedad que cada vez nos combina condiciones de mayor precariedad. Y porque lo dije también, el capitalismo tiene una contradicción que arrastra desde su propio nacimiento. Necesita compradores, necesita demanda. Si la demanda sigue cayendo, el mercado del cual obtiene su renta tiene un problema objetivo. Necesita que no puede contar solamente con esclavos el sistema capitalista, porque significaría una involución. Los bancos, por ejemplo, necesitan que los deudores estén estrangulados, pero no muertos. A los bancos no les conviene que estén muertos, tienen que estar casi estrangulados. Entonces que pidan agua, entonces otro crédito más, otro seguro adicional, pero tienen que ser sujetos que paguen. Pero si se mueren no les sirve al banco. Creo que es la mejor explicación. O sea, el capitalismo sin trabajadores no puede sobrevivir, mientras que nosotros podemos sobrevivir sin capital. Eso es lo que quiero decir. Y pongo siempre este ejemplo en clase. Si nosotros dejamos $1.000.000, un ejemplo trivial, a algunos les parecerá ofensivo incluso a la intelectualidad, pero si dejamos $1.000.000 aquí, nos vamos y volvemos el próximo año, ese $1.000.000 va a valer $1.000.000 menos una cantidad importante de posibilidades de haber crecido como renta. Pero si nosotros dejamos de trabajar, no hay riqueza. Y si trabajamos, generamos riqueza. Es decir, el capital puede sobrevivir sin el
capital no puede sobrevivir sin el trabajo, y al contrario, nosotros sí podemos vivir y sobrevivir sin trabajo, ¿no? Bueno, entro en materia con respecto al tema de la reforma, que me parece sustantivo, que la vamos a conocer en poco tiempo. Todos ya están al tanto de la polémica y la profunda polémica desatada con el tema de la reforma laboral. Con otras reformas, la reforma laboral ni siquiera se discute mucho. Lo único que dicen los empresarios es que no tienen reforma porque está en una reforma sindical que potencia al sindicato, que va a destruir la inversión extranjera, que va a condicionar y va a otorgar un omnipoder a los sindicatos. Bueno, lo voy a tratar de explicar brevemente. Nosotros como sindicalistas creemos que es necesaria una reforma laboral en estos momentos. Sí, es muy necesaria. Una reforma laboral que responda a lo que prometieron la concertación antes del 90. Están todos los escritos. Y había que restituirle al sindicato ciertos derechos fundamentales, había que eliminar a los trabajadores en reemplazo en la huelga, había que votar a la huelga como institución de los derechos que están consagrados en todos los acuerdos internacionales en los cuales Chile ha suscrito, especialmente el convenio 87 y 98 sobre libertad y negociación colectiva, libertad sindical y negociación colectiva. Bueno, ¿por qué no compartimos los fundamentos de esta propuesta actual? ¿Y cuáles son, a nuestro juicio, los aspectos más importantes que debe contener un nuevo código de trabajo? Son los tres aspectos que voy a desarrollar inmediatamente. Bueno, ¿por qué señalamos que es importante una reforma? Porque actualmente el sindicato está constreñido a actuar al nivel básico, mínimo, que es la empresa. Está desprovisto a total poder. Chile es el único país, o uno de los pocos países del mundo, donde existe una fragmentación extrema del sindicato, producto justamente de la forma de organización del trabajo. O sea, el capital se organizó de una manera determinada en Chile, organizó las empresas en estos famosos multiroot, la fragmentó, y junto con fragmentarla dividió a las organizaciones sindicales. O sea, los sindicatos, en vez de contener esa forma de estructuración o de organización del trabajo, le siguió el curso. Entonces se tercerizaba una empresa y allí se iba a formar el sindicato. ¿Política de quién? Del Partido Comunista. Lo digo así taxativamente, yo fui vicepresidente de la CUT. Esto es una política concertada de los grandes aparatos que siguieron el curso de las formas de organización del trabajo, porque no solamente no comprendieron, lo comprendieron muy bien. Las formas de organización fordistas que derrumbaron a lo que conocimos como Unión Soviética y como consecuencia de ello además desmembraron a los sindicatos a nivel planetario, hicieron que entendieran muy bien las formas que venían como consecuencia de esta nueva forma de organización. Y lo digo responsablemente respecto de la acusación que hago al Partido Comunista. Lo he dicho por escrito en todo caso, así que no cometo ninguna falta de decirlo acá. El Partido Comunista tuvo un rol, ya tenía un rol en el caso chileno tremendamente importante. Ha formado parte de todas las direcciones de la Central Obrera Chilena, antes y después de la dictadura. Y en todos los procesos, en todo este largo proceso de caminar, ha sido vagón de cola en una primera etapa, pero en el último tiempo ya no es vagón de cola, es la locomotora de las transformaciones para hipotecar al sindicalismo y comprometerlo con los gobiernos de turno. Lo que cuestionábamos en la década de los 40, 50, los que no éramos estalinistas, decíamos el PC se suma como vagón de cola a las transformaciones. Hoy día no, es la locomotora. En Chile es la locomotora que duda acá aquí en el colegio de profesores, que duda acá en la central unitaria. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo constriñó a tal nivel que ustedes deben tener más de alguna experiencia. Se formaba una farmacia, pongo este ejemplo, farmacia Cruz Verde, bueno, que conocemos todas las farmacias, Salcobran y Omán. Entonces aquí llegaba un dirigente típico formado en la escuela de estas concepciones, comunistas y socialistas. Le decía, ¿cuántos trabajadores son? Esta concepción legalista de hacer sindicalismo chileno. ¿Cuántos trabajadores son? Oh, 7. Les falta 1 para el mínimo, los 8. Entonces formen un sindicato. Formen un sindicato aquí, un sindicato A, B, C, D. La fragmentación seguía el curso de la forma de organización. Y así nos encontramos con que en Chile hay 6.500 sindicatos. Yo trabajo en la Corporación Santander, somos 26 sindicatos. Y no es que los trabajadores no quieran una unidad de los sindicatos, porque los trabajadores con un mínimo sentido común dicen, bueno, unidos somos más fuertes, y a los fuertes se les respeta. No, los sindicalistas no quieren que haya unidad. Sino hay que comprender y desentrañar cuál es la forma de organización y los intereses que hay detrás de las prácticas burocráticas del sindicalismo. La pequeña y la mediana empresa no discuten estos temas, son la gran empresa la que discute.
Y en la gran empresa es donde hay huelga, no en la pequeña empresa. Y hay huelga en la gran empresa fragmentadas totalmente. Recientemente terminó una huelga de 53 días en Prosegur, una transnacional española. Y el año pasado, en 2014, huelga transnacional de farmacia Cruz Verde, 38 días. Cero incremento, ojo, se acogieron al famoso artículo 369, que entrar a trabajar con cero reajuste. Plan Vital, AFP, la más grande de la Cámara Chilena de la Construcción, 36 días de huelga. Es decir, estamos frente a un proceso donde la negociación colectiva se hace en el ámbito de la empresa. No es negociación por rama ni por área de la área productiva. Entonces, es la negación misma de la lucha de clases. O sea, un tipo con sentido común, mínimo, básico, diría, pero no tiene sentido una huelga. Nosotros hicimos una huelga el año pasado del Scotiabank, una transnacional canadiense. 1.400 trabajadores en huelga. El día 16 hubo que acogerse al 369, 0 pesos. ¿Qué hizo el banco como respuesta? Sometió a los tribunales pidiendo el desafuero a todos los dirigentes sindicales. Hoy día estamos en los tribunales. Esa es la respuesta del empleador, no una respuesta de entendimiento como señala y como demanda la presidenta de la Central Unitaria. Queremos sentarnos a dialogar con empresarios que lo único que quieren es derribar y derrotar a los sindicalistas. Entonces, ¿por qué decimos que está contenido a nivel de la empresa el sindicato? Porque Piñera lo dijo en sus actas que están escritos. O sea, el sindicato, y dijo además una frase que fue para el bronce, dijo: vamos a convertir a Chile no en un país de proletarios, sino en un país de propietarios. ¿Ah? Cuando dijo: usted va a ser dueño de sus fondos de ahorro, usted va a ser dueño y va a ser libre para elegir si quiere pertenecer o no a un sindicato, y por lo tanto, ¿por qué el sindicato debiera tener el patrimonio de la extracción de los beneficios? Que es lo que se está discutiendo hoy día. Entonces, al sindicato se le protegió, se le arrancó lo poco que tenía en la primera etapa, entre el 73 y el 79, que le quedó aspectos importantes. Se le quitaron absolutamente todo y se dejó sujeto a la concepción civilista de las relaciones laborales. Entonces el sindicato es portador de una estructura jurídica que le hace negociar aspectos que están diseñados en la propia norma, en la propia ley. Hay materias concretas que no se pueden negociar. Usted, por ejemplo, no puede negociar, a propósito de la pregunta, niveles de productividad, que en Europa ya lo quisieron, los empleadores europeos. Mire, queremos negociar en 2 años ciertos niveles de productividad, y en consecuencia, respecto a la productividad, queremos participar de la utilidad o de la renta que generamos. No se discute. Pero queremos negociar jornadas de trabajo que permitan disminuirla con el objeto de que mejoremos la calidad del servicio, en el caso chileno. No se discute. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una jornada de 45 horas, pero según la propia Dirección del Trabajo tenemos jornadas reales que están sobre las 50 horas. En el caso del comercio, sobre 72 horas promedio. Entonces, esas son las condiciones de un país que ha desregulado todo y ha permitido que las relaciones sean totalmente asimétricas entre el trabajo y el capital. Bueno, pero ¿por qué decimos además que es necesaria una reforma? Porque lo esencial, la negociación colectiva, está limitada, insisto, a nivel de la empresa, debe competir con grupos negociadores que arman los propios empleadores, pero además porque la negociación colectiva permite una cosa que ha sido reconocida por la OIT, y que es que la negociación colectiva es la mejor herramienta para redistribuir el ingreso, porque permite que la negociación, parte del ingreso que tiene la empresa, de la renta que captura, sea distribuida a través del ingreso que mejoran los asociados del sindicato. O sea, es un contrafuerte contra los intentos de capturar toda la parte del ingreso por parte del capital. Redistribuye mejor el ingreso, y por eso en Chile la distribución del ingreso es tan regresiva, y somos el país de América Latina que tiene la peor tasa de distribución de la riqueza. Tenemos 14 multimillonarios, eso no tiene la CIVI en Argentina, y que tiene un producto mucho más grande que nuestro país. Entonces, por eso planteamos que es necesaria una reforma laboral. Ahora, ¿qué no compartimos de los fundamentos de la propuesta actual? Y espero que con esto nos quede claro dónde está la contradicción con la propuesta que hace el gobierno. Porque la propuesta del gobierno disminuye algunos derechos existentes y que están contemplados, y aquí me quiero referir a los derechos fundamentales. Esta reforma plantea una demanda que los empresarios venían haciendo hace 20 años en Chile, y que se conoce, y lo van a escuchar en la prensa, los pactos de adaptabilidad, o adaptabilidad pactada, que consiste en que en las negociaciones colectivas ahora los empleadores o los sindicatos puedan acordar condiciones de adaptabilidad para mejorar el funcionamiento y la productividad de la empresa. ¿Pero dónde están apuntando?
Por ejemplo, y lo dicen, usted va a poder pactar jornadas de trabajo que en un día signifique, o en una semana signifique trabajar 60 horas y después yo le doy 3 o 4 días de descanso. Es decir, la misma aplicación que hay en la gran minería se pretende aplicar al comercio y al sistema financiero chileno. Nosotros tenemos problemas que la banca hace muchos años quiere abrir el día domingo y los festivos, pero no en cualquier lugar. Me tocó conversar este tema cuando estaba presidiendo la Asociación de Bancos Hernán Sommer, que nos decía, los domingos queremos abrir, pero en los malls, especialmente porque queremos, que nos lo dicen directamente, quieren capturar a ese segmento, no es el ABC1, por supuesto que no es el ABC1, el sector más precario y más vulnerable, pero a través del crédito. La banca no quiere abrir los domingos y festivos para ir a abrir una sucursal en Cerro Navia o en La Pintana. Lo quiere hacer justamente donde hay una gran concurrencia de gente, los grandes malls, no por supuesto el Parque Arauco con el Alto Las Condes, los otros malls de todo el país. Entonces, ¿qué quieren? Colocar crédito, eso es lo que interesa, vender, y al crédito asociado al seguro, porque ahí capturan parte importante de su renta. Es decir, en lo más mínimo, mejoramiento del sistema, mejoramiento de los servicios, mejoramiento de la calidad del servicio al usuario. Ustedes van a un banco a cobrar un cheque, hay 7 cajas y hay un solo cajero. Bueno, eso se repite en todas partes, no solamente en los bancos, en el metro, en todas partes. Bueno, pero los bancos tienen ese... Los bancos les interesa un comino lo que pasa en la atención del público. De hecho, la máxima de los bancos, y esto también es bueno que está en la perspectiva, los bancos van a terminar desapareciendo. Los bancos ya están discutiendo, en Chile particularmente, que no quieren que la gente vaya a los bancos. El Santander implementó una política de decir, no venga al banco. No venga al banco, que todas las operaciones sean operaciones que se hagan a través de electrónica. No quieren que la gente venga porque lo que le interesa al banco es la intermediación financiera. ¿Pero qué intermediación financiera? La del crédito. Quieren que usted sea un usuario solamente de consumir. Como consecuencia de eso, un paréntesis, ustedes deben saber que nació un banco nuevo, el banco más grande del mundo, el BRICS. El BRICS. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Y este banco, que a diferencia del Fondo Monetario y el Banco Mundial está integrado por un representante de cada uno de los países, tiene como política desarrollar y fomentar el crédito. Y lo hace sobre la base de focalizarlo en sectores potencialmente demandadores de mano de obra, aunque parezca redundante. En 5 o 6 países que son altamente importantes, concentran el 44% de la población del planeta. China, la India, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Entonces, esa es como la antípoda que se coloca a toda esta política del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y que, entre otras cosas, explica el por qué hay un problema, y aquí vuelvo al tema central, no una mirada fatalista, estos son miradas que no tampoco son exitistas, pero son miradas que hacen ver que el sistema de alguna manera tiene crisis y surgen instituciones que empiezan a, no estoy con esto reivindicando al BRICS, ni mucho menos, no lo reivindico en lo absoluto, pero porque China no voy a reivindicar a China, ¿no? Pero son aspectos fundamentales que hacen mostrar que hay contradicción. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que es peligroso la adaptabilidad? Porque señala en el texto de la propuesta, señala que un empresario con el 30% de los trabajadores, es como un sindicato amarillo, con el 30% que representa el sindicato, podría, por ejemplo, captar o modificar aspectos de los derechos fundamentales, como es la jornada laboral, y establecer 9 días corridos. O hacernos trabajar hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, un turno, modificar todos los aspectos de las relaciones laborales. Y si con ese 30% logra establecer un beneficio o un contrabeneficio para el 70%, bastará con que logre ese 30%, ese sindicato llegar al 50% y se convierta en ley para el resto del 50%. Eso está planteado en la reforma. Esta es una reforma pro-empresarial totalmente. Los grandes juristas, como la propia María Esther Fere, que era directora del trabajo, miembro del Partido Socialista, lo han dicho en todos los tonos. Esta no es una reforma laboral que venga. Miren, métanse a la página de la CUT y vean cómo la CUT, y particularmente el Partido Comunista y el Partido Socialista, defienden esta reforma con argumentos falaces, con una mediocridad extrema. No hay ningún aspecto sustantivo que uno diga, bien, en realidad esta reforma conviene porque va a permitir que a lo mejor
paso a paso logremos mejoría, al contrario, una involución del sindicalismo. Bueno, instala nuevos límites al sindicato, prohíbe que el sindicato, por ejemplo, en la huelga, tenga un tiempo ilimitado, le va a colocar límite a la huelga, va a permitir que la reanudación de faena la pueda determinar un juez de policía local. Esto la gente no lo sabe. Mire, actualmente el Código del Trabajo señala que si hay una huelga, por ejemplo, bancaria o usuarios, esta huelga es indefinida, no tiene tiempo de término. Pero el único que puede estimar que una huelga está generándole un problema al país es el presidente de la República. Entonces el presidente tendría que plantear, mediante un decreto, la reanudación de la faena. Ningún presidente se va a atrever a hacer eso porque eso implica un problema político. ¿Ah? Si aquí el gobierno querría meterse ahí, un presidente de la República se echaría a todos los trabajadores en contra. Bueno, resolvieron este tema. Ahora los juzgados de policía local. Entonces en San Antonio, los portuarios tienen parada la avenida Centenario, tienen parada la costa de San Antonio, la empresa portuaria va a ir al juzgado de policía local, un juez que no le interesa absolutamente nada porque lo asigna el alcalde, y va a dar la orden de reanudación de faena. Y si no se cumple, bueno, las sanciones para el dirigente sindical son brutales, pierde el fuero sindical y pueden ser echados a la calle. Eso no estaba en la reforma, no estaba en la ley actual. O sea, hay que decirlo así con claridad, o sea, ni Piñera, ni José Piñera Echenique esperaba un código del trabajo tan bueno como el que le está planteando la presidenta Bachelet. Bueno, obliga al arbitraje obligatorio, es decir, aunque los sindicatos no quieran, están obligados por ley al arbitraje, y los arbitrajes siempre en una negociación con las instituciones actuales del Estado, los que pierden son la parte más débil. Por supuesto que no es la parte más fuerte la que va a perder. Y esta adaptabilidad laboral, lo más grave es que, y aquí donde lo que nos interesa a nosotros subrayar, atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, lo que dije al comienzo de la intervención. Desconoce definitivamente y sella una estrategia que el empresariado durante muchos años, y para decirlo franco, hace 43 años, viene buscando, que es finalmente reconocerle solamente al capital la iniciativa de incursionar en formas distintas de trabajo, negándole al sindicato, al sujeto colectivo de derecho, la posibilidad de incursionar. Pero además esta reforma es muy grave porque solamente se refiere a aspectos de la negociación colectiva, no se refiere a los aspectos de los contratos individuales. Por ejemplo, lo que pasa con el propio Estado chileno, que tiene una cantidad impresionante de trabajadores a contrata y un aumento sistemático de los trabajadores honorarios. Eso el Código del Trabajo no lo contempló, no modificó ningún aspecto del capítulo primero referido al contrato individual de trabajo. Le desconoció absolutamente todo. Mantuvo la indemnización en 11 años de ese servicio, la mantiene, igual que Piñera, no modifica, insisto, no reconoce los derechos fundamentales, en este caso el derecho a que los trabajadores honorarios pasen a formar parte de la planta y por consecuencia pasen a formar parte de los derechos que le asisten en tanto el Estado los contrata. Es decir, el Estado se convierte en un empleador que vulnera incluso tratados internacionales que lo obligan a tener que respetar estos derechos. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a juicio nuestro de una reforma que debiera contener? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos pidiendo que se eliminen los pactos de adaptabilidad de esta reforma. Eliminación del artículo 384 que permite justamente lo que decía en el tema de la huelga, que la huelga sea una huelga que se manifiesta de manera espontánea entre el trabajador y el capital. De hecho, el convenio internacional, es bueno que ustedes sepan, los convenios del 87 y el 98 son sumamente cortitos. Señalan que la negociación colectiva debe estar sujeta a la buena voluntad de las partes entre trabajadores y empleadores. No tiene que decir absolutamente, no dice absolutamente nada más. No tiene regulación. En Chile la huelga es una formalidad exageradamente alambicada. Usted tiene que cumplir con quórum, votar. Para hacer efectiva la huelga tiene que contar con el 50% más uno, primero para votarla, para hacerla efectiva nuevamente el 50% más uno. Al día 15 se puede descolgar el trabajador de manera individual, al día 30 el empleador puede pedir que se reincorpore la faena. Es decir, hay una cantidad de disposiciones en el Código del Trabajo que permite que el empleador tenga siempre el sartén por el mango. Bueno, nosotros planteamos que debe modificarse el artículo 306 respecto a las materias de la negociación. Queremos que se incorpore el tema de la productividad, el tema de la intensificación del trabajo. Tiene que haber un límite a este tema de la intensificación. No es posible que sigan aumentando el cambio de concepto de la remuneración
ustedes deben saber, está aumentando progresivamente la remuneración variable respecto a la remuneración fija, en todas partes. Es decir, en todas partes están convirtiendo a los trabajadores en vendedores, en la farmacia, en las clínicas, en la FP, en los bancos, en todo el sector servicios. Es la vieja concepción deformada de la meritocracia. Entonces le dicen a usted, mire, usted quiere ganar más, venda más. Ahora, ¿cómo vende? Transgrediendo ciertos aspectos valóricos, no importa. El caso de la farmacia es más brutal, ¿no? Vendiendo productos más caros. Pero en el caso de los bancos, véndale crédito a la persona que no es sujeto de crédito. Pero además del crédito, métale 2 seguros que no necesita. Y es una forma que transgrede la ética en la práctica comercial, pero además instala una nueva moral. Y este es un tema que también lo hemos denunciado nosotros porque instala una concepción moral de la gente que significa conseguir ciertos objetivos al precio que dé lugar. Entonces, si yo tengo a un enfermo o una mujer anciana al frente, ¿estoy dispuesto a venderle un producto en la farmacia o estoy dispuesto a darle un crédito en un banco que yo sé que le está vulnerando sus derechos? O un vendedor en la tienda Ripley, Falabella, París, está obligando a la casa a comprar con la tarjeta de crédito que un par de chalas que valen 6.000 pesos le va a significar terminar pagando 40 o 50.000 pesos. Eso lo sabe la vendedora. Entonces, ¿cuál es el problema existencial que hay? Hay un problema moral. Que todo su conjunto de creencias de este trabajador, de esta trabajadora, empieza a entrar en juego, porque tiene que enfrentar la disyuntiva de ganar dinero para sobrevivir, pero hacerlo a costa de estafar a quien tiene al frente. Y es una práctica que hacen los empresarios. En uno de los periódicos nuestros, no sé, lo denunciamos, esta práctica moral de la banca, instalada por los grandes ejecutivos, los grandes gerentes generales de los bancos, que han hecho de la propiedad un valor axiológico grande que teníamos los bancarios, lo han convertido en una caricatura, porque en realidad lo que se trata es asaltar a la gente adentro de los bancos, asaltarlas colocando todo. Pero esa práctica no se repite solamente en los bancos y en las farmacias, en todas partes. Ese es un tema concreto del artículo 306 que permite, perdón, del 384 que permite que los empleadores pacten condiciones que son vulnerables y vulnerativas de derechos fundamentales de los trabajadores. Los aspectos más importantes tenemos, ya lo dije, el artículo 87 y sanciones penales para los practicantes sindicales. Chile, a diferencia de otros países, no tiene contemplado que un empleador puede cometer prácticas brutales antisindicales y la sanción es una multa que va de 1 a 10 OTM. Son apelables, son una caricatura, una risa. Las grandes corporaciones no tienen absolutamente ningún problema en comprar tribunales, en recurrir cuando han perdido estos fallos al Tribunal Constitucional. En el caso de los conflictos laborales, los empleadores recurren permanentemente al Tribunal Constitucional, lo que nos parece a nosotros ya francamente un absurdo, un exceso. Y debería estar regido eso, las relaciones laborales regidas por el ordenamiento jurídico. Bueno, nosotros, y con esto voy a tratar de ir finalizando, creemos que el debate que se ha abierto en Chile acerca de la reforma laboral tiene un objetivo muy claro. El empresariado ha instalado la idea de que esta es una muy mala reforma que va a generar pérdida de empleo, que va a generar menor inversión, bueno, lo dicen en todos los medios, en la televisión permanentemente, en los diarios. Y nosotros creemos que lejos de esa preocupación, lo que busca el empresariado solamente mantener la actual normativa jurídica abiertamente favorable al empresariado e incorporar aspectos que han venido demandando durante mucho tiempo, como son los temas de la adaptabilidad pactada. Sepan ustedes que Chile es el país que tiene la mayor flexibilidad laboral, puede contratar de todas las formas, por hora, por faena, por día, por semana. Usted puede contratar de todas las formas que quiera, el Código de Trabajo se lo permite. Pero los empresarios lo único que quieren es adaptabilidad laboral, es decir, jornadas que permitan que las tiendas, por ejemplo, abran a las 12 de la noche. Ustedes deben saber, París, por ejemplo, está abriendo a las 12 de la noche, las ventas nocturnas, vulnerando todos los derechos fundamentales. La conquista del trabajo nocturno para la mujer ya la habían conseguido en los años 40 los chilenos. Y resulta que hay una involución, pero bajo estos gobiernos con asesores del Partido Comunista y del Partido Socialista. Y ese es el problema grave. Con esta gente lo estamos consiguiendo. Las mismas conquistas que costaron una cantidad importante de sacrificio, de muerte de trabajadores en la década de 40 y 50,
había sido abolido el tema del trabajo nocturno por parte de las mujeres, de los niños. Hoy día se está reinstalando en Chile. Y por la vía de los hechos, pero lo quieren jurídicamente. Como somos miembros de la OCDE, tenemos un estándar tan precario que necesitamos mostrarlo jurídicamente. Entonces París, por ejemplo, abre a las 12 de la noche, pero como París abría, ahora va a empezar a abrir Ripley y Falabella. Entonces, y no tenemos ninguna resistencia, porque estos temas no los discutimos. Y como no los discutimos, se entienden que forman parte de la naturaleza. Y la gente más joven dirá, bueno, siempre ha sido así. No, no siempre ha sido así. Recuerden los más añosos que hasta el 76, hasta el 79, el comercio no podía abrir los días sábados después de las 2 de la tarde. Los días domingos estaba cerrado. Y eso tiene una explicación. En Europa, que conocen más la legislación, hay de parte del Estado cierta protección a los sectores económicos que son mucho más vulnerables respecto a los grandes conglomerados financieros. Por ejemplo, la industria del queso, la industria vitivinícola en Europa, las panaderías tienen cierta protección. En Chile, ¿qué posibilidad tenemos de que la industria pequeña pueda prosperar si le instalan un mega supermercado que lo destruye por el manejo de los costos? Ninguna posibilidad. Nosotros hemos emplazado a la pequeña y a la mediana empresa que tiene que tener alianza con los trabajadores en la lucha contra los monopolios. Bueno, Francia, Italia también tiene el sector cooperativo se ha desarrollado, en Chile al contrario se destruyó completamente. Entonces, usted viaja en la región de los ríos y ve que en todos los fondos, en todas las pequeñas parcelas está Colum. Entonces, bueno, toda la gente de Colum no, lo que pasa es que el precio de la leche se la compra Colum, que era una cooperativa antigua, y se la compra a un precio que es francamente miserable. Entonces los propietarios, los pequeños, no han entendido que la organización, a través de una cooperativa, permite resguardar sus propios derechos, y a nosotros como trabajadores también nos interesa proyectar y ayudar a que estos sectores se desarrollen, porque son los que dan trabajo y dan mejor trabajo con mejor calidad. Entonces, quería plantear eso porque me parece que es relevante en la medida que nosotros socialicemos e incorporemos como parte de la práctica discursiva, no solamente el tema político, que es un tema político, no solamente los aspectos de la demanda de la constituyente, no tiene que ser una demanda en abstracto, tiene que ser una demanda concreta. Y esa demanda concreta supone que la lucha por la asamblea constituyente desde el mundo del trabajo exige que estos temas relevantes para reconocer al trabajo como portador de derechos fundamentales van a estar incorporados en una carta fundamental. Porque para que el trabajador tenga sentido que la tome como parte de su tarea, porque le resulta lejano tener una constituyente, un trabajador que es de cosas concretas, inmediatas. Tenemos que entonces convencer. Y termino, y quiero hacer el planteamiento, porque muchas veces nos vamos un tanto incómodos, a veces nos vamos con la sensación de que los chilenos somos campeones, yo siempre digo, somos campeones para describir la realidad, y eso pasa incluso en la academia. Ahora, aquí los que son profesores saben perfectamente, las tesis de licenciatura en este país son casi malas risas, ¿no? Regalan la licenciatura en la universidad ahora, las regalan con el título. Entonces los trabajos de investigación son un aspecto descriptivo que tienen un marco referencial que lo han copiado en las redes, y los profesores, como están tan colapsados, tienen que aprobarla, y si no la aprueba el profesor, por último lo echan y la aprueba igual la institución, igual. Entonces son muy buenos para la descripción, pero jamás damos el paso de explicar los fenómenos, de interpretarlos y finalmente arribar a la propuesta. Y como yo he sufrido en carne propia eso, quiero hacer una propuesta concreta, que la estamos discutiendo. Nosotros hemos planteado, y lo escribimos, planteamos la necesidad de avanzar hacia la desobediencia civil. Lo hemos planteado en distintas provincias. Es recién una propuesta incipiente, pero creo que la Asamblea Constituyente debiera pensarlo. Este fue. La desobediencia civil no tiene absolutamente nada de revolucionario. O sea, revolucionario en un sentido, pero es extremadamente pacifista. La gente cuando escucha esta palabra inmediatamente se asusta un poco, no tiene nada. Gandhi la desarrolló, Luther King, pero implica derechamente decirle a las instituciones del Estado que todo lo que nos diga que hay que hacer no lo vamos a hacer. Entonces, nosotros estuvimos discutiendo esto en Temuco y en Valdivia. Entonces, en una asamblea como esta, la gente me preguntaba a propósito del FP. En el tema del FP estamos planteando la desobediencia civil. Decía, ¿pero qué hacemos si este gobierno no escucha? Pero no solamente este gobierno, las instituciones no escuchan. Bueno, avancemos, pensemos en la desobediencia civil. Y casos concretos, fáciles. Bueno, si un mes nosotros le decimos a toda la gente, ojalá un porcentaje importante de la población, no paguemos el agua un mes. Segundo mes no vamos a pagar el agua. ¿Qué va a pasar? No es probable que te la quieran cortar.
¿sí? Pero el agua no se puede, hay ciertos resquicios a los cuales no se puede coger, el agua no se puede cortar. Pero nosotros le generamos un problema de liquidez gigantesco a una empresa de capitales transnacionales que es española. Pero si somos capaces de ir por el agua, que es lo más fácil, o la luz, la van a cortar. Pero podemos darla el primer mes. El segundo mes también podemos darla, el tercero nos va a sacar el medidor. Pero si somos varios, lo más probable es que Chiletra tenga grandes problemas en Santiago. Pero antes de tener el problema de quitarnos el medidor, va a tener otro problema, que va a tener el problema de liquidez. Los grandes problemas con las transnacionales no es el problema del endeudamiento, porque se financian con plata igual a cero, los fondos previsionales nuestros. El problema es la liquidez inmediata. Y cuando las corporaciones no tienen liquidez, entran en colapso, porque se produce por parte de los accionistas el pánico. Entonces los que invierten en acciones en la bolsa de Chiletra o de Agua Andina dirán, bueno, esta empresa puede entrar en conflicto, voy a la bolsa y vendo la acción, entonces baja el precio inmediatamente. Y cuando baja el precio, los bancos no van a querer comprar acciones de esta empresa. Y la AFP mucho menos. Entonces nuestros capitales empiezan a entrar a colisionar con los intereses de las grandes corporaciones. Y decimos, lo más grande sería terminar llamando a la gente a la moratoria de la banca. Que la gente no pague los créditos de consumo, que es el que más juega los bancos. Nosotros lo decimos responsablemente, somos de un sector bastante peculiar que es el sistema financiero, somos dirigentes de la banca, yo soy dirigente además del Banco Santander, el banco más grande de este país. No crean que es fácil para nosotros plantear esto, porque significaría dispararnos los propios pillos, el gerente general tendría un argumento fundamental para decir, bueno, puedo pedir ese apoyo a estos dirigentes. Pero nosotros estamos dispuestos a esta pelea. Y estamos dispuestos a hacer la convocatoria conjuntamente con otras organizaciones porque nos parece que tenemos que ser capaces de dar un paso en la dirección de convocar a la gente a una actividad concreta, fácil, pero que va adquiriendo en la medida que se hace pasos de mayor compromiso. Tenemos que partir de lo menos a lo más, no partir con máxima. Los trabajadores en Chile y la sociedad en su conjunto no está acostumbrada a hacer acciones. Alguien dijo Argentina, yo por eso dije un paréntesis, conozco bien Argentina, suben el precio del ferrocarril en Argentina y se queman todas las estaciones. Nosotros no tenemos esa cultura, tenemos una matriz ideológica distinta. Esos son medios anarcosindicalistas los argentinos, entonces tienen otra mentalidad. Nosotros somos distintos, los chilenos somos legalistas, por eso voy el ejemplo que cuando los trabajadores en una parte preguntan cómo nos organizamos, nosotros vemos la ley primero. Miramos la ley y no miramos la correlación de fuerza. Entonces, insisto, queremos hacer esta propuesta, estimados compañeros y compañeras, y para pensar en ella, reflexionar, pensamos en una propuesta tremendamente posible. De hecho, varios de nosotros hemos escrito sobre ella, lo publicamos en Twitter, en el Facebook, ya hemos tenido algunos, no sé si amenaza, pero algunas de las autoridades políticas que empiezan a plantear que es peligroso plantear esto. Pero si somos varios, somos muchos, la mejor defensa nuestra es que seamos miles los que planteemos. Si hay uno, dos o tres, lógicamente que son mucho más vulnerables a la que el aparato del Estado, tan represor, ataque. Entonces queremos plantear eso, la desobediencia civil como una forma de rebelión y una forma concreta de oponerse a este modelo. Varias preguntas, va a ser lo más telegráfico posible, a ver si. ¿Qué importancia le da la huelga política? ¿Qué importancia tiene la huelga que lucha además por otros aspectos? Para mí es fundamental, ¿no? Es fundamental. La huelga no solo debe responder a las reivindicaciones de carácter económico de los trabajadores, no solamente a las reivindicaciones de carácter estructural laboral, sino que la huelga debe plantearse también además como un aspecto que nunca se discute acá, que es el tema de la huelga solidaria. O sea, la huelga general en Chile no está instalada. Nosotros, los chilenos, además tenemos poca historia de huelgas, grandes huelgas. A diferencia de otros países donde, Argentina concretamente, Argentina y Uruguay, pero Argentina, la huelga general es parte del vocabulario, por lo tanto está instalada como parte de la conciencia. Nosotros tenemos que avanzar mucho en esa dirección y por lo tanto yo soy partidario de instalar este tema. De hecho, nosotros en la última declaración que hicimos a propósito de la reforma le dijimos a los trabajadores de la banca que hay que prepararse, incluso, pusimos coma, incluso, si es necesario, coma nuevamente, prepararnos para la huelga general. La tiramos la banca. Por lo menos rompimos algo. Entonces, sabemos cuál es la reacción, es muy brutal, muy brusco, pero si no se dice, no se va a pensar. Entonces, la palabra debe anteceder muchas veces al hecho político, y hay que instalar. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema muy breve sobre la productividad. Yo también
no comparto el hecho de que se señale reiteradamente que la productividad de los trabajadores es baja, porque hay que analizarla de distintos ángulos, por sectores económicos. Por ejemplo, el sistema financiero, la productividad es muy alta y es sostenida, porque ¿cómo medimos la productividad? En la vieja discusión, ¿cómo se mide? Si la medimos por niveles de eficiencia, bueno, en el caso de la renta, la banca es gigantesca, yo invierto 100 y recupero promedio, ojo, promedio anual 22%. El caso de Security u otros bancos han recuperado hasta el 70%. La industria de la ISAC. El problema es que cuando medimos productividad tenemos que referirnos a los aspectos, y aquí donde estos indicadores no son económicos, indicadores de carácter axiológico, lo moral. ¿Cuánto logró un vendedor de una farmacia transgrediendo ciertos principios y vendiendo productos que estaban golpeando suponte a un laboratorio cuya renta venía de manera indirecta a beneficiar a ese trabajador, un químico farmacéutico, etc.? Porque ya la denuncia es concreta. Entonces, la medición de la productividad es tremendamente alta, porque si medimos por eficiencia la inversión es gigantesca. Entonces, yo creo que ese es un tema en todo caso relevante para discutir respecto a qué planteamos. Yo lo dije en la primera parte, somos partidarios de la productividad, aumentar la productividad en beneficio del hombre, en beneficio de la mujer. Respecto, y siguiendo con la misma reflexión del compañero, ¿qué pasaría con la acción del FP? Bueno, nosotros somos parte de un movimiento grande que se llama Coordinador No Más FP a nivel nacional. Ustedes saben, los bancos se financian, gran parte de los bancos hoy día en Chile se financian con nuestros ahorros previsionales. Compran el dinero, voy a usar el concepto tradicional, entendido el dinero como mercancía, yo la compro, que en la banca se entiende como captación, compro dinero muy barato en el fondo de ahorros previsionales. ¿Cómo lo compro? Por la tasa política monetaria 4% anual. Pero si la inflación es 4,2, yo estoy financiando una tasa negativa, 0,2%. A eso compro esa mercancía. Es decir, si compré 1.000.000, voy a pagar 9,98. O sea, eso quiero que... Estoy simplificando. Compré 1.000.000 y voy a pagar 9,98. Yo les digo que piensen ustedes dónde pueden comprar un producto que tengan que pagar menos del valor real que lo compraron. O sea, que no puede existir. No puede existir. Entonces compro pero ¿dónde quién lo vende a ese precio tan barato? Habría que preguntar. Bueno, nuestro ahorro previsional. Lo compro y esa mercancía vengo, me doy vuelta y se lo vendo a ustedes mismos, los mismos dueños. ¿Y cuánto pagan? 40, 50, 60, 70%. Y eso es lo que ningún tipo con un mínimo de sentido común una experiencia me dice, ¿cómo los chilenos pueden tener este sistema donde además pagan? Bueno, entonces, sí, se financió con todo. Bueno, Forman, Falabella, todos los grandes grupos económicos se financiaron. Entonces, claro, con la desobediencia civil, si nosotros tiramos la cesación de pago, efectivamente hay un problema grave. Este problema grave repercutiría finalmente en que las AFP se desmoronarían, es decir, cumpliríamos el objetivo. Yo creo que tendríamos que ir para allá. O sea, eso nos demostraría que la desobediencia civil está surtiendo efectos. Solamente respecto a lo que planteas tú, grave lo que he dicho yo de la CUD y del PC, sí, pero lo digo públicamente, así que no hay problema, y creo que sería muy importante lo que tú señalas, un foro. Si nosotros tenemos que hay que invitar públicamente a la presidenta de la CUD a discutir con dirigentes sindicales respecto a la reforma laboral y ahí sacar el problema. Claro, si no quieren, pues te digo, es la única forma. No estamos obligados a lo imposible, ojo. Aquí en el foro se invitó a los parlamentarios, a los congresistas del Partido Comunista, pero no estamos ligados a lo imposible. Si no quieren venir, ¿qué vamos a hacer? Claro. Entonces ahora quiero ir a la pregunta concreta que hizo Sergio y de alguna manera Esteban. Miren, yo traje anotado el artículo primero de la Constitución Política Alemana acerca de lo que queremos nosotros en la Constitución, porque la pregunta dice, bueno, ¿qué queremos los sindicalistas en la Constitución? Tres líneas solamente. Dice el artículo número 1, protección de la dignidad humana. La dignidad humana es intangible. Respetarla y protegerla es obligación de todos los públicos. ¿Qué significa intangible? Que no puede ser tocada, que merece extraordinario respeto y no puede ser alterado o dañado en beneficio de quien lo tiene. O sea, tres líneas solamente un articulado de la Constitución. Es decir, consagra el trabajo como un derecho superior respecto a otros derechos, de otros bienes, haciendo un bien público que en consecuencia debe estar garantizado por las instituciones del Estado. En Chile el trabajo no tiene protección, pero es más, hay ciertas normas
Código del Trabajo, que están garantizadas en el ordenamiento jurídico, que el Estado con sus instituciones no es capaz de resguardarlas. Es decir, no es capaz de garantizarnos que el ejercicio de esos derechos los podamos ejercitar. Por ejemplo, la negociación colectiva, a pesar de lo precario, no la podemos desarrollar plenamente, porque los empresarios recurren a prácticas antisindicales. Entonces, cuando un Estado y sus instituciones son incapaces de garantizar que los intereses y los derechos fundamentales se ejerzan, es un derecho que está perfectamente, surge a los miembros de esa sociedad, es plantearse la desobediencia respecto a esas instituciones, porque no dan en algo. Y lo último, quiero decirlo, los bancos tienen el poder. En Grecia efectivamente los responsables de la crisis no son las instituciones del Estado, son los bancos. En España la crisis financiera no es de los sistemas de reparto, al contrario, en España justamente porque hay sistemas de reparto han podido mantener la demanda griega y la gente sigue consumiendo con los sistemas de seguro de desempleo. Si no hubiese habido eso, hubiese habido sistema de capitalización individual que chileno, España desaparece de la faz de la tierra. Los responsables de la crisis son, hay que decirlo, responsables, los bancos, que han sobreendeudado a la población, que han sobrevalorizado, particularmente la hipoteca, porque es el negocio de todos los bancos, sobrevalorizado los activos. Piensen ustedes que en Chile los departamentos están costando 100 millones, 120 millones de pesos, en la comuna de Ñuñoa, 200 millones de pesos. Es absurdo el precio, es la famosa burbuja que hace que el crédito aumente sobre la base de un subterfugio que buscan los bancos, pero que artificialmente aumentar el valor de los bienes. Y con eso generar un diferencial grande que va en beneficio de los bancos, porque genera renta. Entonces, eso es lo que nosotros como trabajadores planteamos, una cosa básica, bajar el nivel del derecho a propiedad, que es un sacrosanto derecho. Todos los derechos, todos los recursos de protección siempre chocan con el derecho a propiedad en este país. Tendría que tener un nivel inferior.